Misión Hábitat es un juego de manejo y asignación de recursos. En cada turno, nuestras fábricas generan distintos tipos y cantidades de elementos. Nuestra estrategia estará dada en cómo combinemos los elementos y el uso que les demos. Hay 3 tipos de elementos: sólido, líquido y gaseoso, cada uno representado por un símbolo. Además, los elementos vienen en 3 purezas, representadas por 3 colores. Las fábricas son del color de la pureza de los elementos que producen. Cada vez que una fábrica produce, consume los elementos indicados y robamos una carta de elementos de la pureza correspondiente. Las fábricas base no consumen elementos. Si el elemento que robamos corresponde con el bonus de la fábrica, robamos otra carta. Continuamos activando el bonus hasta que robemos un símbolo distinto. Esto significa que la misma fábrica puede en un turno darnos pocos elementos y en el próximo muchos más. Esta disparidad en la producción nos obliga a tener que pensar estratégicamente en cada turno, además de tener un plan a largo plazo. Nuestra escala de producción será por lo general lineal, con fábricas base que producen elementos base para ser consumidos en otras fábricas de mayor pureza, hasta llegar a poder producir elementos de la máxima pureza en las fábricas correspondientes. Además de la producción en fábricas, los elementos tienen otros usos importantes, pero para los demás usos será necesario armar cadenas de elementos. Veamos cómo. Los elementos se pueden combinar para formar cadenas emparejando los símbolos de su tipo, por ejemplo, sólido con sólido. El máximo de cada cadena es 3 elementos, y algunos elementos pueden tener más de un tipo, facilitando el armado. El mercado es el destino más recurrente de nuestras cadenas. Aquí, cuanto más grande y diversa es nuestra cadena, más oro obtendremos a cambio. El mercado paga extra por cada par que tengamos, por cada triple y por cada elemento distinto. Esta cadena, por ejemplo, tiene un trío de sólidos y tiene 2 elementos en total, sólido y gas. Mientras que esta otra cadena tiene un triple de sólidos, un par de gas y tiene los 3 elementos, por lo cual pagará más que el anterior. El mercado, además, nos ofrece cartas de fábrica, que van rotando turno a turno. Aquí es donde trazaremos nuestra estrategia de producción. Compraremos fábricas para instalarlas en nuestra cadena y también hay operadores que se aplican a una fábrica para especializar su producción o reducir su impacto. Las cadenas también pueden utilizarse para obtener un elemento específico de la misma pureza, eligiendo cuál. O podemos entregar esa misma cadena para robar 3 cartas de elemento de la misma pureza, pero sin elegir cuáles. Finalmente, podemos entregar una cadena para obtener un solo elemento de la próxima pureza sin elegir cuál. Estas conversiones nos ayudan a lidiar con turnos en donde no obtuvimos todos los elementos que esperábamos, especialmente si nos hacen falta elementos específicos para hacer funcionar una de nuestras fábricas. Aquí está el corazón del juego de Misión Hábitat. La estrategia está en la asignación de recursos de la manera más eficiente en cada turno. La misma cadena que acabamos de utilizar para obtener el elemento que nos faltaba para nuestra fábrica, también podríamos haberla vendido para comprar una fábrica que produce energía y bajar costos, y esa reducción en los costos nos podría permitir comprar nuevas fábricas. Todas las decisiones que tomemos serán siempre teniendo en cuenta las condiciones actuales de la partida. Cada fábrica consume energía que se paga en oro y generan contaminación y estrés en las poblaciones locales. Si no cuidamos la contaminación, deberemos pagar grandes cantidades de impuestos e incluso llevar a cabo proyectos ambientales para reducir el impacto. El estrés con las poblaciones cercanas nos hará robar cartas de estrés y pueden causar serios problemas a nuestra producción con demandas que deberemos cumplir. Deberemos cuidar el impacto que tienen nuestras operaciones en estos 3 frentes. Existen muchas fábricas que no producen elementos, pero producen energía, reducen el estrés o limpian la contaminación. Pero el espacio que tenemos para instalar fábricas es limitado. En cada partida, nuestras decisiones estratégicas también serán cuándo es momento de producir más y cuándo es momento de producir menos, pero mejorar la sostenibilidad a largo plazo. Una producción sostenible nos asegura poder operar el tiempo necesario para poder producir los elementos de mayor pureza, que serán necesarios para reparar el núcleo. Veamos entonces cómo funciona el núcleo. El núcleo y su nivel de estabilidad marcan el ritmo de nuestra partida. Nuestro objetivo es evitar que el núcleo implosione. Al final de cada turno, el núcleo revelará una carta de elementos de la máxima pureza y nosotros deberemos entregar una carta que tenga ese elemento y pureza para evitar que el nivel de estabilidad del núcleo descienda. Si no tenemos ese elemento, el núcleo se desestabiliza. Si contamos con ese elemento, lo entregamos al núcleo y el núcleo se estabiliza, y el nivel no baja. Aquí robaremos una nueva carta de elemento, pero esta vez será para comenzar a reparar el núcleo. Si podemos emparejar el elemento, el nivel del núcleo subirá. Cuando el nivel del núcleo llegue al máximo, habremos ganado la partida. Si el núcleo por el contrario llega a 0, no perdemos automáticamente la partida,
pero la desestabilización del núcleo nos hará robar una carta de crisis de núcleo al final de cada turno, y deberemos lidiar con las consecuencias. Estas cartas tienen efectos muy negativos. Por ejemplo, pueden hacernos perder oro, destruir alguna de nuestras fábricas o aumentar dramáticamente el nivel de contaminación. No habernos ocupado del núcleo a tiempo genera un cúmulo de problemas que cada vez es más difícil de resolver. En Misión Hábitat, asignar correctamente prioridades y urgencias es vital, y el éxito dependerá de poder planear a largo plazo, pero tener también pensamiento estratégico en el corto plazo.